11:19. No podíamos dejar esta interesante entrada que hizo el doctor Alfredo Polanco sobre este tema tan interesante, aunque no es el tema central, pero claro, este día no se podía dejar pasar por alto. ¿Verdad que sí, doctor? No, bastante importante. O sea, si hablamos tanto en el día de ayer del cáncer de mama, ¿por qué no conversar hoy sobre la osteoporosis? O sea, sí, por eso nos... Esos primeros minutos se agotaron con este tema. Claro que sí. Pero el tema central que tenemos para hoy, de hecho, las líneas el martes pasado se quedaron encendidas porque se estuvo hablando acerca de la diabetes. Correcto. Pero hoy usted nos trae el tema nefropatía diabética. ¿Cómo se puede definir esto, doctor, la nefropatía diabética? Sí, claro, quisimos darle continuidad a un tema de diabetes debido a que, como dijimos anteriormente, el 13% de la población dominicana, según un estudio realizado por el Hospital de la Diabetes, padece de diabetes. Entonces, la diabetes presenta varias complicaciones agudas y crónicas, y una de las principales complicaciones crónicas de la diabetes es la enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, ya que aproximadamente el 40% de todos los pacientes que están en diálisis es secundario a la diabetes. Entonces, el 40%. 40%. O sea que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial. Entonces, de ahí la importancia de nosotros tratar este tema. Nefropatía diabética es la insuficiencia renal crónica que se presenta en el paciente diabético. Muy interesante. Las complicaciones, además de esta que usted ha presentado en un paciente con nefropatía diabética, doctor. Bien, el paciente, y es una pregunta que nos hacen la mayoría de los pacientes que van a nuestra consulta y que nosotros le diagnosticamos que tiene una enfermedad renal secundaria a la diabetes, nos preguntan, pero doctor, no me duele nada, no me siento nada. Sin embargo, usted me ha dicho que tengo problemas importantes de los riñones secundarios a la diabetes. Pues es importante que sepan que la enfermedad renal diabética o nefropatía diabética cursa por 5 etapas. ¿Cuáles son, doctor? En la primera etapa, simplemente lo que el paciente está orinando mucho, y es lo que se llama la hiperfiltración glomerular. Y el paciente, aparte de que está orinando mucho, pues no va a notar absolutamente nada. Pero, doctor, entonces ahí hay un mito, porque la gente entiende que el que va mucho al baño a orinar es que ha tomado mucha agua, y se supone que por la cantidad de líquido que ingiere, eso lo manda al baño. Lo que pasa es que ese paciente que es diabético y que tiene una glicemia por encima de 180, por ejemplo, miligramos por decilitro, una glicemia bastante alta, ya eso provoca una mayor eliminación de orina, porque esa glucosa, ese azúcar en sangre, actúa como un diurético. Y eso lo que nos indica es que el paciente está descompensado metabólicamente. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que esa descompensación metabólica, esa filtración de azúcar por el riñón, va a provocar un daño renal que va a ser irreversible. Entonces, la primera etapa, simplemente el paciente está orinando mucho, se le realiza cualquier tipo de análisis y no se va a encontrar absolutamente nada, aparte de en la prueba que nosotros le mandamos a hacer al paciente en el galón, que es la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que es el análisis más importante que el nefrólogo manda a hacer posiblemente, vamos a encontrar que el riñón está hiperfiltrando. O sea, por eso la primera etapa lo que hay es una hiperfiltración glomerular. Los análisis de urea y creatinina van a estar normales o disminuidos. Sigue evolucionando y al cabo de varios años ya vamos a encontrar la segunda etapa, que es cuando hay daño en el riñón, que le hacen una biopsia al riñón y vamos a encontrar daño a nivel de los glomérulos. Pero la etapa más importante posiblemente es cuando el paciente se le encuentra albúmina en la orina. O sea, por eso es que el paciente acude... Albúmina. Albúmina es una proteína que tenemos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y que no debe de ser eliminada por el riñón. Cuando esa proteína se elimina por el riñón, ya eso indica que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 3, que va a avanzar al estadio 5, que es cuando el paciente llega a diálisis. Entonces, por eso es que muchos de nuestros pacientes, aunque no se sienten nada, porque no le duele nada, van a acudir al nefrólogo simplemente porque están orinando espumoso. Entonces, cuando un paciente diabético
presenta una orina espumosa, ya eso es el primer indicio de que tiene una nefropatía diabética estadio 3, que se caracteriza porque hay micro o albuminuria, como actualmente se le dice. ¿Puede hacer algo el nefrólogo en esta etapa? Claro, puede hacer mucho, pero no solamente el nefrólogo. El nefrólogo aquí tiene que actuar de la mano con el diabetólogo, de la mano con el nutriólogo y en muchas ocasiones de la mano con el cardiólogo. Entonces es por eso que ese paciente que, aunque sea un joven de 22, 23 años, que por ejemplo puede ser un diabético tipo 1, hay una serie de medicamentos que nosotros le prescribimos para enlentecer la progresión hacia una nefropatía diabética estadio 5, que es cuando el paciente va a requerir tratamiento de sustitución renal, que es lo que se llama la diálisis o el trasplante renal. Sigue avanzando la enfermedad y entonces ese paciente que tenía mínima cantidad de albúmina, en principio, varios años después, ese paciente va a presentar proteinuria masiva y usted va a ver a ese paciente que está hinchado completamente como un globo. Entonces decimos que ese paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico, que es cuando ese paciente elimina más de 3.5 gramos de proteína en orina de 24 horas. Y hablamos de que un paciente no debe de eliminar más de 29 miligramos de proteína o de albúmina en orina de 24 horas. Pero ya ese paciente con una enfermedad avanzada va a eliminar más de 3 gramos de proteína, que eso es exagerado. La albúmina es una proteína indispensable para mantener lo que se llama los líquidos a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso cuando el paciente tiene proteinuria, va a tener mucha hinchazón, va a tener edema. Y nosotros lo notamos cuando el paciente llega a nuestra consulta, sí, que llega bastante hinchado, edematizado. Ya nosotros decimos, wow, pero este señor está con una nefropatía diabética estadio 4, ya está en prediálisis. Su piel cambia. Su piel cambia, el pelo cambia. Y cuando nosotros le decimos a ese paciente que en los próximos meses o en los próximos años es el paciente que va a requerir tratamiento de diálisis, pues el paciente te mira como si tú fueras un extraterrestre. En el día de ayer, por ejemplo, fueron varios pacientes que yo tuve que indicarle que se preparen ya para diálisis. ¿Por qué? Porque ya tienen la creatinina alta, tienen la urea alta, tienen una proteinuria masiva y no hay de otra. O sea, el tratamiento ya definitivo cuando un paciente entra en una enfermedad renal diabética estadio 5 es la terapia de sustitución renal, que la gente le tiene tanto temor, es la diálisis. Entonces, hay muchos tabúes, a ti que te gusta hablar de mitos o realidades con respecto a la diálisis, es que muchas personas piensan que en el momento en que ya un paciente llegó a necesitar o a requerir tratamiento de diálisis, que ya la vida se acaba, y no es así. Nosotros tenemos en las diferentes unidades de diálisis pacientes que tienen 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 17 años en diálisis y están vivos. Una pregunta en este mismo tenor. A ver. Un paciente que llega a diálisis, ¿ya se tiene que dializar de por vida? Tenemos que diferenciar lo que es una insuficiencia renal aguda de una crónica. Ok, doctor. Por ejemplo, generalmente el paciente que tiene diabetes va a ser una insuficiencia renal crónica, secundario a la diabetes. Esa diabetes que tiene 10 años, que tiene 15, que tiene 20 años, 25 años, va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica es irreversible. Esa pregunta nos la hacen muchos pacientes. Doctor, ¿y hasta cuándo yo voy a estar dializándome? Pues óigame, si los riñones se dañaron secundario a la diabetes o a la hipertensión arterial o a una poliquistosis renal, los riñones se dañaron y los riñones no son como el hígado que puede recuperarse. Los riñones no se recuperan. Ahora bien, la ventaja que tenemos con el daño renal es que hay máquinas de diálisis. Hay máquinas artificiales que pueden hacer las funciones del riñón, a diferencia de no tenemos un corazón artificial para conectar a un paciente constantemente, como lo conectamos a un paciente a una máquina de diálisis durante 4 horas, 3 veces por semana, que es lo que nosotros hacemos con ese paciente. O sea, que es una ventaja que no la tienen otros pacientes cuando se le daña otro órgano, a diferencia del paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que sí
puede mantenerse con vida durante muchos años y con calidad de vida, que es lo más importante. Hay otro tipo de diálisis, que es la diálisis peritoneal, otra modalidad en la cual el paciente se le coloca un catéter a nivel del abdomen de su barriga, y esa diálisis el paciente puede dársela en su casa, sin mayores inconvenientes. Y el otro tratamiento que hay, porque me preguntaste si la diálisis es por siempre, sí, es el trasplante de riñón. ¿Cuál es el paciente que se va a trasplantar? El paciente que esté en diálisis, porque si no tenemos a un paciente que no aceptó la diálisis, ¿cómo nosotros vamos a prepararlo para ser trasplantado? O sea que por eso nosotros siempre tratamos de explicarle al paciente que esa diálisis no podría ser definitiva si el paciente logra o se logra hacer un trasplante de riñón. Pues, y aquí en República Dominicana tenemos pacientes trasplantados. Por ejemplo, hay pacientes que han durado 10 años en diálisis y que tienen ahora mismo 20 años, 22 años trasplantados. ¿Cuántos años tiene ese paciente que de no haber utilizado la alternativa de diálisis tuviera 32 años de fallecido? Sin embargo, ese paciente está vivo, y así tenemos muchos pacientes que por el hecho de aceptar la diálisis con tiempo, pues esos pacientes tienen mucho mejor calidad de vida porque se han preparado con la fístula arteriovenosa, que es una cirugía que se le debe de hacer al paciente en el antebrazo para de ahí conectarse del riñón artificial. Excelente. Vamos a una pausa, y usted tocó un tema muy importante acerca del trasplante de riñón. Hay muchos pacientes en esa condición. Luego de ese procedimiento, ¿cuál y cómo, o mejor dicho, cómo sigue la vida de esas personas?